¿Cómo les va? Estamos comenzando esta nueva edición de Campo en Acción. De fondo, un lote con maíz, cultivo que está sufriendo este ciclo tan escaso de lluvias que vivimos en esta región de la Argentina. Hoy en nuestro programa conoceremos cómo fue la trilla de trigo en el departamento Diamante. También vamos a estar en el departamento San Salvador viendo prácticas de manejo en ganadería. Y hoy en Campo en Acción compartiremos el trabajo que realizan mejoradores, genetistas, en un programa que atiende en este caso desde el Experimental Paraná del INTA lo que es el lino, un cultivo que supo ocupar mucho espacio en la agricultura entrerriana. El ingeniero Sergio Lazaga, responsable de este programa, nos cuenta detalles del trabajo que allí realizan. Con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. Realmente es un cultivo muy agradable a la vista y contamos a la provincia con una importante tradición linera de producción, así que el productor entrerriano está muy acostumbrado a este tipo de cultivos. Lamentablemente, por las cuestiones de mercado, eso ha venido disminuyendo en los últimos años y se ha estabilizado en un piso que responde a un cambio del uso del lino, de un uso industrial a un uso para consumo, ¿no? Pero a pesar de todo eso, la experimental de INTA Paraná no ha bajado los brazos y sigue siendo hoy por hoy la única experimental del país que está trabajando en desarrollo de este cultivo. Sí, sí, es así. Podríamos decir que el INTA Paraná tiene más de 40 años trabajando en el desarrollo de cultivares adaptados para la zona, y no ha dejado nunca de ser de producir este tipo de cultivares, y hoy es el único programa de mejoramiento genético que tiene el INTA en el cultivo de lino. Dentro de este programa de mejoramiento, ¿por dónde pasa la tendencia de desarrollo del mismo? Y bueno, como yo le explicaba anteriormente, hay un cambio de uso. Antes tenía un uso inminentemente industrial como componente de la pintura, y eso ha cambiado. Hoy se usa para consumo. Entonces la orientación de los programas de mejoramiento o del programa de mejoramiento también ha cambiado. Si bien antes íbamos encarando por un tipo de aceite que se perfilara más para el uso industrial, hoy el tipo de aceite que se está pensando es ya más orientado a un aceite que se puede adaptar o para consumo directo o la semilla para consumo directo, que es lo que más se está usando en este momento, ¿no? Y en eso estamos trabajando con desarrollos de semillas de diferentes tegumentos, diferentes colores, porque también eso va mucho en el gusto del consumidor, así que adaptándonos a otros tipos de objetivos del programa de mejoramiento. Lino es un cultivo que, de los materiales que se ven en nuestra agricultura, no está ajeno a la incorporación de eventos biotecnológicos, ¿es así? El programa de mejoramiento acá en INTA Paraná tiene un laboratorio de biotecnología, en el cual trabajamos 3 profesionales, 2 biotecnólogas y yo. En ese laboratorio de biología molecular desarrollamos técnicas que permiten hacer más eficiente la selección de los cultivares o de las líneas en que están trabajando. Así que involucramos varios cultivos, y uno de los cultivos que trabajamos es el cultivo de lino. Se han trabajado fundamentalmente en el desarrollo de marcadores moleculares para selección por resistencia a rollas, selección por calidad de aceite, y hoy estamos trabajando, como les decía, en otro tipo de desarrollo, que son cultivares con diferentes tegumentos. Si se tuviera que soñar o querer mirar un poco más allá de lo que se está haciendo en la actualidad con este cultivo de lino en base a biotecnología, ¿a qué se podría aspirar? Yo creo que a tener variantes que se adapten a lo que demanda el consumo, ¿no? En el tipo de aceite, como te decía, hemos trabajado mucho en el mutagénesis también inducida para alterar estos componentes de aceite, y bueno, el lino tiene muchos usos, que no es solamente
la obtención de aceites. Antes, muchísimos años antes, se sembraba incluso lino textil, que es un lino con una fibra mucho más larga, que permite, digamos, tener una fibra que se adapta para una tela de muy alta calidad y que también está demandada por los consumidores de esto por ser una fibra natural, ¿no? Y hacemos ahora la primera pausa en nuestro programa. En el segundo bloque nos vamos hasta el departamento San Salvador y compartimos una experiencia en ganadería. Y ahora vamos al departamento San Salvador. Allí Tomás Ilarregui y Federico Paoloni han comenzado a trabajar en campos muy chacareados, como se dice habitualmente, con mucho desgaste, producto de intensos años de agricultura, y los están transformando en base a manejo en campos ganaderos. Compartimos con ustedes esta interesante experiencia. Creo que es un deber que tenemos, volver a recuperar estos campos, digamos, de tantos años de agricultura. Puntualmente en este caso, muchos años de arrocera, soja, con rotaciones siempre agrícolas, bueno, lo que provocó deterioros de suelo muy difíciles de recuperar, pero bueno, acá estamos para revertirlo, así que la idea es incluir la ganadería dentro de las rotaciones a largo plazo. Por el momento, hace 2 años arrancamos con pasturas, hoy estamos haciendo recrías al momento. Compramos animales de 180, 190 kilos, machos preferiblemente. Hoy en el mercado no sabemos muy bien a qué es lo que vamos a apuntar, pero al menos llevarlo a unos 300 y algo de kilos y después veremos a ver qué es lo que exige el mercado. ¿En qué estado encontraste el campo? ¿Cuáles fueron los índices que más te alarmaron a la hora de que pusiste un pie aquí? Bueno, acá son campos de mucha pendiente y al no tener cobertura, el principal deterioro se vio en la erosión, que la erosión conlleva otras cosas, con pérdida de materia orgánica, pérdida de fósforo, bueno, perdiendo el potencial, digamos, que pueden llegar a tener todos estos campos. Así que con la idea de la pastura es volver a recuperar los niveles e inclusive poder superarlos a lo que eran hace unos años, ¿no? Dentro de la decisión de hacer esa pastura, ¿qué especies viste que se podían hacer o qué viste como más factible de hacer? Bueno, acá hacemos una pastura consociada que tiene festuca, regras, trébol rojo, trébol blanco y lotus. Desde lo agronómico, ¿cuál es la tarea que realiza la pastura en sí para poder recuperar el suelo? Principalmente es aportar cobertura, lo que te genera que no tengas erosión. Todo lo que es el aporte de materia orgánica de las hojas que caen al suelo en su momento, si no son consumidas por los animales, vuelven y se reincorporan al suelo. La cuestión radicular también, mejorando la estructura del suelo, así que creo que son todas ventajas, digamos. Y cuando uno habla de pastura, por ahí lo puede ver como muy difícil, ahora no tanto, pero hace un tiempo a esta parte sí, hacerle un manejo nutricional. Tiene una fertilización de arranque a la siembra y bueno, esta pastura ahora está en el 2.º año. La idea es el año que viene volver a fertilizarla. Hay que apuntar a hacer un buen manejo de la pastura. En este caso, acá en este campo puntualmente, son 160 hectáreas divididas con hilos eléctricos de módulos de 20 hectáreas más o menos, con parcelas semanales. Entonces la idea son unos 8 módulos más o menos. Den la vuelta, digamos, en 50, 60 días. Entonces, cuando volvemos a entrar a cada módulo nuevamente, la pastura tiene esos días de descanso. ¿Qué carga tenés en la actualidad de animales en estos lotes? Hoy en día estamos con casi 3 cabezas por hectárea, promediando los 250 kilos. Ahí tenemos animales de 350, 300, 250 y 200 también. Tenemos 420 animales en 160 hectáreas. ¿Cuáles son los índices de medición que tenés en cuenta mayoritariamente y de qué forma lo efectuás? Creo que el índice número 1 en este caso es ganancia de peso. Para eso tenemos pesado todos los animales individualmente, identificados por origen y en su momento llegado a ser pesadas intermedias
y pesadas finales al momento que se vayan. Hacer un análisis de decir, bueno, este animal que vino se lo compramos a tal persona, ganó tantos kilos por día, se encuentra en tal estado, entonces apuntarle un poco a eso, hacer una ganadería gestionando datos. Federico, y un trabajo similar es el que estás realizando vos en tu campo, a pocos metros de aquí nada más, ¿no? La verdad que bueno, empezamos a trabajar con Tomás en tema ganadería a principios de este año, en tema ya lo que es pasturas del año pasado, en la misma fecha que ellos. Sembramos la pastura y bueno, buscábamos también una alternativa más estable a lo que veníamos haciendo nosotros, que era más una agricultura extensiva y bueno, dedicarnos a la parte industrial con el molino arrocero. Encontramos un pie muy estable y en donde podíamos recuperar campos que estaban muy maltratados por rotaciones de arroz, soja y mucha agricultura de años corridos, casi 20 años. Y venimos por un buen camino, la verdad que nos encaminamos muy bien con Tommy, logramos tener una pastura muy uniforme, constante, manejamos buenas cargas e intentamos hacerlo mejor. Creo que yo por mi parte no soy ingeniero agrónomo, no estudié nada relacionado al campo, soy casi economista, me tengo que entregar una tesis, pero la verdad que desde el momento que Tommy me planteó este esquema y lo empezamos a implementar, vimos que es muy llevadero, que si bien necesita cierta inversión inicial es mínima y que te puede dar retornos muy importantes desde la parte ganadera si lo manejas profesionalmente y sobre todo la recuperación del suelo y para futuro cultivo. En el caso particular tuyo, viniendo de una empresa familiar, de padres y abuelos agricultores, yo se puede decir que con este proyecto estás redescubriendo la ganadería. Sí, volviendo a las raíces. Siempre en esta zona de Entre Ríos la costumbre era arroz y ganadería. Después con la implementación de la soja y otros cultivos que han mejorado su genética se pudieron hacer otras variaciones, pero era lo tradicional y estamos volviendo un poco a las bases que intentando cambiar y buscando implementar más profesionalismo y tecnología de punta, volver a hacerlo de una forma que sea rentable y que también haga que todos los procesos sean sustentables a largo plazo. Y en los mayores, en tus mayores en particular, ¿cuesta este cambio? Cuesta cambiar un poco el paradigma de hacer entender que hay que también diversificar un poco, que hay que ir a algo más estable, que no sea tan volátil, que hay que implementar la ganadería porque es una pata muy fuerte y es algo que ayuda a la empresa en general a mejorar. Esto ha hecho cambiar nuestro punto de vista por un montón de cosas que no tienen que ver la ganadería y que nos ha ayudado muchísimo a progresar como empresa también. ¿Y cómo se logra ese hacer entender, entre comillas? Y es ir a los números, duros. Sentarnos con Tomás 2 o 3 días y decir, bueno, esto te sirve hacerlo porque es rentable por esto, nos va a traer los siguientes beneficios. Y bueno, una vez que vos tenés números duros y fundamento con los datos a la vista, es evidente que si haces las cosas medianamente bien y las llevas dentro de un sendero en el que los puedas manejar, creo que se puede explicar fácilmente y se puede hacer entender fácilmente. Chicos, esta ha sido una campaña muy difícil desde lo climático, desde lo económico quizás también si se quiere. ¿Cuáles son las proyecciones en base a los buenos resultados que han tenido en el largo plazo de aquí en más? Las proyecciones por parte nuestra es seguir replicando con Tomás en distintos campos de la empresa este esquema, digamos, tratar de recuperar lo que son los campos propios, buscar hacerlo más extensivo, tener más cabezas, seguir trabajando y profesionalizando el resto de la empresa. Esto es un trabajo que nos proyectamos para largo plazo, de buscar rotaciones, de tratar de estandarizar rotaciones y armar algo que nos dé estabilidad, proyección y que sabemos que en el largo plazo va a ser rentable y que lo vamos a poder seguir implementando por muchos años. Tomás, hasta hace muy poco tiempo estuviste haciendo tus experiencias laborales en Australia y es generalmente un destino que uno ve como un punto de referencia para lo que puede ser la ganadería en nuestros países. ¿Qué viste vos allí y cuál es la experiencia más destacable? La diferencia puntual que noté es el trabajo comprometido que tienen los jefes, familiar. Me llamó mucho la atención eso. Yo estaba en un tambo que trabajábamos a la par, familias, dueños, gente de mucho poder adquisitivo, trabajaba a la par nuestro. Y después, al tener un país con tanto poder adquisitivo,
pueden acceder a tecnologías de forma mucho más barata, o digamos, o lo que a nosotros nos cuesta mucho más. Entonces eso es lo que lleva a que tengan tecnología de punta prácticamente en este caso en todo el tambo, tenía cosas de primer mundo, digamos. Y en cuanto a manejo, en cuanto a conocimiento de un rodeo, ¿hay muchas diferencias con nosotros? No, yo desde ese punto de vista no noté grandes diferencias. No, lo que más, la diferencia en la tecnología, digamos, de infraestructura, maquinaria, vehículos, todo eso, todo de primer nivel. Y te hago una pregunta, pero a la inversa, ¿cómo nos ven ellos a nosotros en cuanto a nuestra producción pecuaria? Bueno, ellos nos ven como unos excelentes productores. La verdad que buscan mucho los ingenieros agrónomos, veterinarios recién recibidos, porque a ellos les sirve también porque somos mano de obra calificada y barata. Entonces, la verdad que ellos desde ese punto de vista nos respetan mucho. Así que bueno, de hecho hay muchísimos chicos y profesionales trabajando en otros lados, ¿no? Y nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final compartimos los rendimientos del trigo en el departamento Diamante. Estuvimos en la aldea Protestante, a poquitos kilómetros de la ciudad de Diamante, y allí compartimos con el ingeniero Javier Atencio lo que ha sido esta campaña, en este caso de trigo, en esta zona de la provincia de Entre Ríos. Y a la fecha iremos entre un 40 y un 45% del avance de cosecha. No viene tan acelerado la trilla porque bueno, la mayoría de los productores, la mayoría de nuestro lote por la topografía que tenemos los bajos que se helaron, después se reverdecieron y eso hoy está húmedo. Los lotes en la loma están secos y los bajos húmedos, entonces el productor está esperando, total no hay apuro, tampoco está apurado por sembrar. Y viene bien, pero lento la trilla. Y en líneas generales, en cuanto a calidad, ¿cómo los ve? Dentro de lo que se esperaba hasta antes de la floración, te diría que es mejor de lo que esperábamos. En principio, como prácticamente los trigos se hicieron sin agua, pensábamos que iba a ser más catastrófico. Afortunadamente esos milímetros que cayeron cuando estaban floreciendo o en pleno llenado de grano, eso mejoraron un poco la calidad de grano y mejoraron un poco los rendimientos. Pensar que al comienzo de la campaña se venía vislumbrando que iba a ser una excelente campaña y bueno, y había mucha expectativa puesta en este cultivo y después nos encontramos con todos estos contratiempos. Sí, así es, el productor le apostó mucho este año al trigo en cuanto al uso de variedades nuevas, una buena fertilización, control de maleza, se hizo todo bien. Y cuando se largó todo muy bien, con buena reserva de agua, pero bueno, después la falta de precipitaciones se fue consumiendo lo que teníamos reservado y bueno, se fue haciendo con lo que tenía el trigo. Falta de precipitaciones y también algunos fríos inesperados hizo que pasara esto hoy. Principalmente la falta de precipitación al principio lo que hizo es que los trigos no pudieran macollar, o sea que vos en casi todos los trigos podés caminar y vas viendo que falta plantación, que faltan espigas, eso es un componente de rendimiento importante. Y después, al fin de la llenado de grano, que esos fríos que fueron un sábado, un domingo y un lunes, que esos fueron muy perjudiciales para el cultivo. Con estas inclemencias, ¿cuáles son las variedades que se vieron menos afectadas? ¿Aquellas de ciclos largos o de ciclos cortos? Mirá, va en lotes y en lotes. Prácticamente los de ciclo cortos sembrados en fecha capaz que son los más perjudicados, los ciclos largos zafaron un poco y después los ciclos cortos que se sembraron afuera de fecha ya al fin de la campaña, esos también van a ser beneficiados. Agronómicamente, ante un año como el presente, digamos, ¿cuáles son las mejores herramientas que puede tomar un productor o un técnico a la hora de hacer más eficiente el cultivo? Y bueno, principalmente hoy en día sabemos que los que acumularon agua, los que hicieron bien las cosas del inicio, son los que tienen los mejores resultados. Después, bueno, tuvieron capaz que un poquito de suerte con el ciclo que eligieron, pero los que hicieron bien las cosas de entrada, que hicieron una buena reserva de agua, son los más beneficiados. Y un año que dentro de lo sanitario también hubo algunos contratiempos, ¿no? Sí, por supuesto. Acá en nuestra zona te diría que el 90% de los lotes los tuvimos que hacer con fungicidas. No tanto como otros años que tuvimos que hacer algunas variedades con 2 y 3 aplicaciones. La mayoría se fue con una aplicación de fungicida en hoja bandera, la mayoría con mezclas. ¿Se fertilizó como correspondía en líneas generales los cultivos del trigo o algunos se especuló con esa práctica? No, yo te diría que por lo menos los clientes de nuestra sucursal, todos hicieron como se deberían hacer las cosas, se fertilizó bien, tanto a la siembra como después lo que aplicaron de nitrógeno.
Ingeniero Atencio, lo saco del cultivo del trigo y lo paso a la campaña de granos gruesos. Quizás se esté sufriendo mucho lo que es un cultivo de maíz, ¿no? Bueno, sí, el cultivo de maíz hoy es lo que más crítico tenemos, o sea, ni bien todavía no estamos a nivel crítico, venimos bien, se largó casi sin reserva de agua, nacieron bastante bien los maíces, después de esas precipitaciones que vinieron cuando estaban en estado vegetativo, en B3, B4, eso favoreció el desarrollo del cultivo y hoy podemos decir que estamos bien, pero bueno, vamos administrando los pocos milímetros que nos van cayendo. Hasta acá vamos bien, veremos cómo seguimos. Porque en líneas generales, si uno va a un cultivo, va a un lote en particular, no se los ve en mal estado. No, hoy gracias a Dios, bueno, la semana pasada llovieron 15 milímetros, ayer llovieron en algunas zonas 10, en otras 5. Dentro de todo van, y también ese es un cultivo que cuando se inició bien, se fertilizó bien a la siembra, se refertilizó con nitrógeno muy bien, y el control de maleza también se hizo bien. Eso favorece el cultivo, o sea, vos ves los cultivos hoy en día, están todos muy bien, pero bueno, falta mucho todavía. Y a pesar de un año como el presente, en el cual todo el mundo sabe cuál es la tendencia en cuanto al clima, por lo menos es lo que se da a conocer, ¿cómo viene la tendencia para aquellos maíces tardíos? Maíces tardíos se va a hacer algo sobre todo, más que nada, para diversificar un poco lo que es la siembra de soja, no caer tanto con soja, sino que con la siembra del maíz buscar algo de floración con ese cultivo allá por fines de febrero o marzo, para diversificar, sobre todo para tener la floración a ver si logramos algo de lluvia en esa época. Y ahora sí, en el cultivo de maíces tardíos, ¿cuáles son los factores que se debe tener en cuenta a la hora de su implantación para lograr eficientizar al mismo? Digamos? Y bueno, ahí fundamental largar con un cultivo limpio, con el control de maleza. Si no lo controlamos de inicio, adentro del cultivo después se nos va a poner difícil. Sabemos que diciembre es un año complicado para el control de maleza porque son las malezas más difíciles que tenemos este año. Y eso aparte, largar con un cultivo limpio favorece de que los milímetros que te caigan sean solamente para el cultivo y no tengamos competencia. Y en el caso del cultivo de soja, ¿ya se han largado con la siembra de algunos lotes? Y así como te decía que la cosecha viene despacio, la siembra también. Por ahí el productor no está apurado en sembrar todo al inicio, o sea, ahora en la segunda quincena de noviembre, sino que muchos productores, por más que ya la semana que viene terminan de trillar, van a dejar algunos lotes para sembrar en la segunda de diciembre y también buscar diversificar la floración. Y especular un poco con que pueda quedar algún chaparrón que ayude a todas las tareas previas, ¿no? Sí, por supuesto, chaparrón de por medio para poder hacer bien las cosas, si no se va a complicar el nacimiento. Llegamos al final de nuestro programa, como siempre para nuestras próximas ediciones vamos a seguir compartiendo lo que es la campaña agrícola en la provincia de Entre Ríos, principal actividad económica y también lo que tiene que ver con las buenas prácticas agropecuarias en distintas actividades para hacer sostenibles las cadenas de valor en la producción entrerriana. Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Por su atención, muchas gracias.